Los ojos de todos estaban clavados en mí cuando las palabras de doña Remedios atravesaron el aire como cuchillos. Tu muerte sería el mejor regalo que podrías darle a esta familia, Margarita. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas ardientes de mis cuñadas, la sonrisa torcida de mi esposo Evaristo y el tintineo de las copas de cristal que alguien dejó caer sobre la mesa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu ciudad en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Pero debo contarles cómo llegamos hasta aquí, a esta cena de Navidad que se convirtió en mi momento de quiebre. Yo tenía 42 años cuando todo esto comenzó, aunque parecía que había vivido 80. Llevaba 18 años casada con Evaristo Santibáñez, el hijo mayor de la poderosa familia dueña de la cadena de restaurantes más prestigiosa de Puebla. Cuando nos casamos, yo era una simple mesera en uno de sus establecimientos, una joven ingenua de 24 años que creyó en el cuento de hadas del amor que cruza clases sociales. Qué equivocada estaba. Recuerdo perfectamente el día que Evaristo entró al restaurante La Perla de Puebla, donde yo trabajaba. Era un martes lluvioso de septiembre, y yo llevaba 2 turnos dobles seguidos porque necesitaba pagar la operación de mi madre. Mis pies me dolían tanto que apenas podía caminar, pero mantuve la sonrisa cuando lo vi entrar con su traje gris impecable y su aura de confianza que solo el dinero proporciona. Un café americano y la especialidad del día. Había ordenado sin mirarme realmente, como si yo fuera parte del mobiliario, pero algo cambió cuando le serví. Nuestras manos se rozaron y él finalmente me vio. Realmente me vio, o eso creí en ese momento. Ahora entiendo que lo que vio fue una oportunidad, una mujer lo suficientemente bonita como para lucir en su brazo, pero lo suficientemente vulnerable como para controlar. ¿Cómo te llamas?, me preguntó, y su sonrisa fue como un rayo de sol atravesando las nubes grises de mi vida. Margarita Flores, señor. Flores, repitió, como si el nombre tuviera algún significado especial. Un nombre bonito para una mujer bonita. Me sonrojé hasta las orejas. A los 24 años, trabajando 12 horas diarias, cuidando a mi madre enferma, nadie me había dicho algo así en años. Fui tan fácil de conquistar que ahora me avergüenza recordarlo. Durante 6 meses, Evaristo venía al restaurante todos los martes. Siempre pedía lo mismo, siempre se sentaba en mi sección, siempre dejaba propinas generosas que yo necesitaba desesperadamente. Comenzó a llevarme a cenar en sus propios restaurantes, lugares donde nunca habría podido permitirme entrar como cliente. Me presentó a su mundo de lujos, de vinos caros que no sabía pronunciar, de conversaciones sobre lugares que nunca había visitado. Cásate conmigo. Me propuso una noche lluviosa, similar a aquella en que nos conocimos. No fue romántico como en las películas. Lo dijo como quien hace una oferta de negocios. Te sacaré de esto, Margarita. Nunca más tendrás que trabajar. Tu madre tendrá los mejores doctores. Serás una Santibáñez. Dije que sí, porque era joven, porque estaba cansada, porque mi madre necesitaba ayuda médica que no podía pagar. Dije que sí porque no conocía otra forma de amor que no fuera el rescate. La boda fue pequeña, casi secreta. Doña Remedios se negó a organizarla. Si insistes en casarte con esa muchacha, le dijo a Evaristo, según me contó después, hazlo, pero no esperes que celebre tu error. Nos casamos en el registro civil un viernes por la tarde. Los únicos testigos fueron mi madre, débil pero sonriente, y un primo lejano de Evaristo que aceptó venir a cambio de un favor. No hubo fiesta, no hubo vestido blanco, no hubo luna de miel. Al día siguiente, me mudé a la mansión familiar en Cholula y comenzó mi verdadera educación sobre quiénes eran realmente los Santibáñez. Desde el primer día, doña Remedios dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Una recoge platos. Me llamaba, aunque nunca a la cara, siempre en susurros calculados que se aseguraba llegaran a mis oídos. Mis cuñadas, Hortensia y Beatriz, eran sus fieles discípulas, expertas en el arte de la humillación sutil. «Ay, Margarita, qué lástima que no entiendas de estas cosas», decía Hortensia cuando hablaban de arte o literatura en las sobremesas interminables.
Pero así son las personas de tu origen. Beatriz era más directa. Deberías tomar clases de etiqueta, cuñadita. Se nota a kilómetros que no sabes cómo comportarte en sociedad. Durante esos primeros meses, intenté aprender. Compraba revistas de decoración y protocolo, observaba videos en Internet sobre cómo poner una mesa correctamente, practicaba pronunciar los nombres de vinos franceses. Pero nada era suficiente. Cada esfuerzo era recibido con una sonrisa condescendiente o un comentario cortante. La mansión familiar en Cholula era hermosa, construida en el siglo XVIII y restaurada con un gusto exquisito. Tenía techos altos con vigas de madera, pisos de talavera poblana brillante que reflejaban la luz del sol, y jardines extensos que olían a azahares en primavera y a tierra húmeda en invierno. 14 habitaciones, 3 salones, una biblioteca que nadie usaba y una cocina industrial que doña Remedios insistía en llamar tradicional, aunque tuviera electrodomésticos que costaban más que un auto. Pero también era una jaula. Cada mañana me levantaba a las 5, incluso antes que las empleadas que doña Remedios mantenía en la casa. Preparaba el café exactamente como le gustaba, en una cafetera italiana de cobre con granos recién molidos de Veracruz, hirviendo hasta que el aroma llenaba toda la cocina, amargo sin una gota de leche ni azúcar, servido en una taza de porcelana china que había pertenecido a su abuela. «Está tibio», me decía casi todas las mañanas, aunque yo sabía que estaba hirviendo. Era su forma de recordarme mi lugar. Las mañanas las dedicaba a supervisar a las empleadas, aunque doña Remedios las había contratado, y ellas le respondían a ella, no a mí. A media mañana planificaba los menús de la semana, siempre consultando con mi suegra porque no tienes el paladar refinado necesario para estas decisiones. Las tardes se iban en organizar las interminables reuniones sociales de doña Remedios. El club de lectura los lunes, el bridge los miércoles, las obras de caridad los viernes. «Margarita, asegúrate de que las canapés estén perfectos», me ordenaba. «Y por favor, cuando lleguen mis amigas, quédate en la cocina. No queremos malentendidos». Los malentendidos eran que sus amigas supieran que la esposa del hijo mayor era una ex-mesera que no tenía conversación apropiada para su círculo social. Evaristo trabajaba en la oficina central de los restaurantes familiares, aunque su trabajo consistía principalmente en aparecer en reuniones y firmar documentos que otros preparaban. Llegaba tarde todas las noches, generalmente después de las 10, oliendo a tequila y perfumes que no eran el mío. Al principio lo confrontaba. «¿Dónde estabas?», le preguntaba cuando lo escuchaba subir las escaleras. «Trabajando, Margarita. Algunos tenemos responsabilidades importantes. Hueles a perfume. Es de una reunión de negocios. ¿Ahora vas a celarme por hacer mi trabajo? Esto es exactamente por lo que mi madre dice que no estás preparada para este mundo». Con el tiempo dejé de preguntar. Era más fácil fingir que dormía cuando llegaba, que mantener conversaciones que siempre terminaban con él, recordándome todo lo que había hecho por mí. «Te saqué de lavar platos», me decía cuando discutíamos. «Te di un techo, comida, una vida que nunca habrías podido tener. Y así me lo agradeces, con quejas y celos». Mi madre vivió con nosotros el primer año de matrimonio. Doña Remedios lo permitió con una condición: que se quedara en el ala de servicio, en una habitación pequeña junto a la lavandería. «No podemos tener a una inválida en las habitaciones principales», había dicho. «¿Qué pensarían nuestras visitas?». Mamá nunca se quejó. Pasaba sus días leyendo, tejiendo, observando el jardín desde su pequeña ventana. Yo la visitaba cada noche, cuando todos dormían, y nos tomábamos un té de manzanilla mientras me contaba historias de su juventud. «Mija», me decía con esa voz que la enfermedad había vuelto débil pero que mantenía su firmeza, «nunca olvides quién eres. Nunca permitas que te definan por lo que haces o por con quién estás casada. Eres Margarita Flores. Eres mi hija. Eso es más valioso que cualquier apellido comprado con matrimonio». No entendía entonces la profundidad de sus palabras. Pensaba que eran solo los consejos de una madre preocupada por su hija. No sabía que eran la preparación para una revelación que llegaría años después. Cuando mamá falleció, 5 años después de mi matrimonio, doña Remedios ni siquiera asistió al funeral. «Tengo compromisos sociales»,
dijo simplemente. Evaristo fue, pero se quedó solo 10 minutos antes de irse porque tenía una reunión importante. La enterré sola, con la ayuda de Lupita, la única empleada de la casa que había tratado a mi madre con bondad. Lloré sobre su ataúd simple, sosteniendo su mano fría, prometiéndole que honraría su memoria de alguna manera. Los años que siguieron a la muerte de mi madre se desdibujaron en una rutina de humillaciones y silencio. Me convertí en parte del mobiliario de la mansión Santibáñez, útil, decorativa cuando era necesario, invisible el resto del tiempo. ¿No te cansa?, me preguntó Lupita una tarde mientras yo estaba en la cocina, lavando a mano las copas de cristal de Bohemia, porque doña Remedios insistía en que el lavaplatos las arruinaba. Tenía las manos sumergidas en agua fría y podía sentir cómo la piel de mis dedos se arrugaba. «Es mi vida ahora», le respondí, sintiendo el peso de cada palabra como piedras en mi pecho. Lupita me observó con esos ojos oscuros llenos de compasión. Ella había trabajado para los Santibáñez durante más de 20 años, desde antes de que Evaristo naciera. Conocía todos los secretos de la familia, todas las traiciones, todas las mentiras escondidas detrás de la fachada de respetabilidad. «Tu mamá era diferente a ti», me dijo de repente. «Ella nunca se dejó aplastar por nadie, ni siquiera cuando limpiaba pisos. Mamá no tenía que vivir con ellos», respondí con amargura. «No, pero sabía algo que tú pareces haber olvidado». «¿Qué?». «Que ningún trabajo, ninguna situación, define quién eres realmente. Tu mamá limpiaba pisos, sí, pero nunca dejó que eso fuera todo lo que era». Sus palabras se quedaron conmigo, resonando en mi cabeza durante días. ¿Quién era yo realmente? Ya no era la mesera soñadora de 24 años. No era la esposa amada que había imaginado ser. No era madre, porque Evaristo había dejado claro desde el principio que no quería hijos conmigo. «No hasta que estés preparada», había dicho, aunque ambos sabíamos que eso era código para nunca. Era simplemente Margarita, la esposa invisible del hijo mayor de los Santibáñez, la mujer que existía para hacer que sus vidas fueran más cómodas. Las reuniones sociales de doña Remedios se volvieron más frecuentes y más elaboradas con el paso de los años. Ella pertenecía a 3 clubes de caridad, organizaba eventos para recaudar fondos, aparecía en las páginas sociales del periódico local con regularidad, y yo era su personal de apoyo no remunerado. «Margarita, necesito que prepares los centros de mesa para la gala benéfica del próximo mes», me ordenaba, «y asegúrate de que sean elegantes. La última vez fueron adecuados, pero nada espectacular». Pasaba días diseñando arreglos florales, consultando con floristas, probando diferentes combinaciones de colores. El día del evento, me quedaba en casa mientras doña Remedios recibía elogios por su impecable gusto. Hortensia y Beatriz seguían el ejemplo de su madre. Hortensia estaba casada con un abogado de una firma importante en la Ciudad de México. Tenían 3 hijos que visitaban la mansión cada mes, llenándola de ruido y alegría que desaparecía cuando se iban. Beatriz se había casado con un empresario español y vivía entre Madrid y Puebla, apareciendo solo para ocasiones especiales y siempre con historias elaboradas sobre su vida glamorosa en Europa. «En Madrid», decía Beatriz en cada reunión familiar, «las cosas se hacen con verdadera clase, no como aquí, donde todo es tan provincial». Me miraba cuando decía esto, asegurándose de que entendiera que yo era la máxima expresión de lo provincial. Durante todo este tiempo, Evaristo se volvió más distante. Dormíamos en la misma cama, pero éramos extraños. Pasaban semanas sin que tuviéramos una conversación real. Cuando hablábamos, era sobre cosas mundanas: el menú de la cena, una gotera en el jardín, los planes de su madre para el fin de semana. Una noche, después de llevar 13 años de casados, me desperté y lo encontré sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Por un momento, pensé que quizás podríamos tener una conexión real. «¿Evaristo? ¿Estás bien?» «Debí casarme con Fernanda Múgica», dijo sin voltear a verme. Mi madre tenía razón desde el principio. Fernanda Múgica era la hija de otra familia rica de Puebla. Hermosa, educada en Suiza, con un linaje que se remontaba a la época colonial. Ella y Evaristo habían salido brevemente antes de que él me conociera. «¿Por qué me casé contigo?»,
continuó, como si yo no estuviera ahí. Fernanda sabía de arte, de literatura, de política. Podía conversar con cualquiera sobre cualquier cosa. Y tú no sabes ni sostener una copa de vino correctamente. Las lágrimas corrieron por mis mejillas en silencio. No era la primera vez que lo escuchaba, pero esa noche las palabras se sentían diferentes, más definitivas, como si algo fundamental se hubiera roto entre nosotros de manera irreparable. Me levanté de la cama y fui al baño. Me miré en el espejo bajo la luz cruel de los focos halógenos. Vi a una mujer de 37 años que parecía de 50. Ojeras profundas marcaban mi rostro. Mis manos, que alguna vez fueron suaves, estaban ásperas de tanto limpiar, cocinar, trabajar. Mis ojos, que alguna vez brillaron con esperanza, estaban apagados, vacíos. ¿Quién soy?, susurré a mi reflejo. La mujer en el espejo no tenía respuesta. 5 años después de ese momento frente al espejo, una semana antes de la fatídica cena navideña, llegó una carta que cambiaría todo. Era un martes ordinario de diciembre. Yo estaba en el jardín, podando los rosales que doña Remedios insistía debían estar perfectos para las fiestas, cuando escuché el timbre de la puerta. Lupita estaba ocupada en la cocina preparando el almuerzo, así que fui yo quien abrió. El cartero, un hombre mayor que conocía de años de entregas en la mansión, me extendió un sobre. «Para usted, señora», dijo con una sonrisa. «No es común que reciba correo personal». Tenía razón. Todo el correo siempre llegaba a nombre de los Santibáñez, nunca a mi nombre. Pero este sobre era diferente. Señora Margarita Flores de Santibáñez. La caligrafía era elegante, profesional. El remitente era un despacho de abogados en la Ciudad de México. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Había hecho algo malo? ¿Era una demanda? ¿Algún problema legal que desconocía? Escuché los tacones de Hortensia bajando las escaleras. Ella había llegado esa mañana de visita y estaba más insoportable que nunca. Rápidamente escondí el sobre bajo mi suéter antes de que pudiera verlo. «¿Quién era?», preguntó, apareciendo en el pasillo. «Nadie». «Un vendedor. Los vendedores no deberían tocar a la puerta principal», dijo con desdén. «Dile a Lupita que ponga un letrero». «Sí, Hortensia». Esperé hasta que ella desapareció en la sala antes de subir corriendo al segundo piso. Pasé frente a nuestra habitación, donde seguramente Evaristo seguía durmiendo después de otra noche de llegar tarde, y me dirigí al pequeño cuarto de plancha al final del pasillo. Era el único lugar donde podía estar verdaderamente sola. El cuarto olía a almidón y a ropa limpia. Una pequeña ventana daba al jardín trasero. Me senté en el banco junto a la tabla de planchar, con las manos temblorosas, y abrí el sobre. La carta estaba escrita en papel membretado. Lic. Abundio Mercado, Notario Público número 47, Ciudad de México. Comencé a leer, y con cada palabra sentía que el mundo conocido se desintegraba a mi alrededor. Según la última voluntad y testamento de la señora Flores, usted hereda la totalidad de sus bienes, los cuales incluyen edificio ubicado en calle Orizaba número 127, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Edificio ubicado en calle Álvaro Obregón, número 85, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Edificio ubicado en calle Durango, número 234, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Las 3 propiedades están completamente liquidadas, libres de gravamen y actualmente rentadas bajo contratos de arrendamiento vigentes. Estimada señora Margarita Flores de Santibáñez, por medio de la presente, tengo el honor de informarle que ha sido nombrada beneficiaria única del testamento de la finada Josefina Flores Ramírez, quien falleció hace 5 años. Es necesario que se presente en nuestras oficinas para firmar los documentos de transferencia y recibir información detallada sobre la administración de dichas propiedades. El papel cayó de mis manos. Mi respiración se volvió errática, superficial. El cuarto parecía girar a mi alrededor. Mi madre. Mi humilde madre, Josefina Flores, la mujer que había trabajado toda su vida limpiando casas ajenas, la mujer que había vivido en una habitación pequeña en el ala de servicio de esta mansión, la misma que yo creía que había dejado este mundo sin nada más que deudas médicas y recuerdos dolorosos,
Había sido dueña de 3 edificios enteros en una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. ¡Margarita! La voz estridente de doña Remedios atravesó mi estupor. ¿Dónde estás? El almuerzo no se va a preparar solo. Guardé rápidamente la carta en el bolsillo de mi delantal, doblándola con manos que temblaban tanto que apenas podía controlarlas. Me lavé la cara en el pequeño lavabo del cuarto de plancha, intentando que no se notara que había estado llorando. Bajé las escaleras como en un sueño. Entré a la cocina donde Lupita ya había comenzado a preparar los ingredientes para la comida. Me miró y algo en mi expresión debió alertarla porque dejó de picar cebollas y se acercó. «¿Qué pasó, mijita? Estás pálida». «Nada, Lupita, solo... nada». Pero no era nada. Era todo. Era un secreto que mi madre había guardado durante toda su vida. Un secreto que ahora pesaba en mi bolsillo como una piedra preciosa oculta, invisible para todos excepto para mí. Durante el almuerzo, serví en silencio mientras doña Remedios, Hortensia y Beatriz, que había aparecido inesperadamente ese mismo día, discutían sobre los planes para la cena navideña anual. «Este año debe ser especialmente elegante», decía doña Remedios. «He invitado al gobernador y a su esposa. No podemos permitirnos ningún error». «¿Oíste eso, Margarita?», preguntó Beatriz con esa sonrisa condescendiente que tan bien conocía. «Nada de errores, aunque sé que es mucho pedir de alguien de tu experiencia limitada». «Sí, Beatriz», respondí automáticamente, pero algo en mi voz debió sonar diferente porque me miró extrañada. Evaristo ni siquiera levantó la vista de su plato. Estaba consultando su teléfono, probablemente mandando mensajes a alguna de sus amantes. Ya ni me molestaba en guardar las apariencias. Esa noche, cuando todos finalmente se fueron a dormir, saqué la carta de nuevo. La leí 1, 2, 3 veces. Cada vez las palabras parecían más irreales, pero también más concretas. 3 edificios. En la Roma. Rentados. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué mi madre nunca me dijo nada? Recordé las últimas conversaciones que tuvimos antes de su muerte. Estaba débil, muy enferma, pero su mente seguía clara como el cristal. «Mija», me había dicho, sosteniendo mi mano con la poca fuerza que le quedaba. «Hay cosas que no te he dicho, secretos que guardé porque pensé que era lo mejor. Mamá, no te esfuerces. Descansa. Prométeme algo, Margarita. Prométeme que nunca olvidarás quién eres. No importa el apellido que lleves, no importa en qué casa vivas, eres una Flores. Y las flores somos más fuertes de lo que cualquiera imagina. Te lo prometo, mamá. Cuando llegue el momento», había continuado, y sus ojos se llenaron de lágrimas, «recordarás esta conversación y entenderás por qué hice lo que hice. En ese momento pensé que deliraba, que la fiebre la estaba afectando. Pero ahora, con la carta del notario en mis manos, entendía que cada palabra había sido deliberada, calculada, parte de un plan que ella había construido en silencio durante años. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Me levantaba temprano, preparaba el café de doña Remedios, supervisaba las tareas domésticas, soportaba las críticas constantes. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado. Caminaba por la mansión con un secreto que ardía en mi pecho. Cada vez que doña Remedios me hablaba con desdén, cada vez que Hortensia o Beatriz hacían un comentario despectivo sobre mi origen humilde, sonreía internamente sabiendo que mi humilde madre había construido un patrimonio que probablemente rivalizaba con el de ellos. «Margarita, estas servilletas no están bien dobladas», me regañó doña Remedios un día, deshaciendo mi trabajo de media hora. «¿Cuántas veces tengo que enseñarte? Así no se hace en las familias decentes». «Tiene razón, doña Remedios», respondí, pero mi voz carecía del tono sumiso habitual. «Lo haré de nuevo». Ella me miró con suspicacia. «¿Te estás volviendo respondona?» «No, señora, solo estoy de acuerdo con usted». Pero algo en mi actitud la perturbó. Me observó durante unos segundos más de lo normal, como si intentara descifrar qué había cambiado. Esa tarde, mientras preparaba el mole para la cena navideña que se acercaba, Lupita se me acercó. La cocina estaba llena del aroma del chocolate, el chile y las especias.
Había estado revolviendo la mezcla durante horas, siguiendo la receta tradicional que doña Remedios insistía era la única aceptable. «Mijita», dijo Lupita en voz baja, asegurándose de que estuviéramos solas. «Tu mamá era una mujer muy especial». Dejé de revolver y la miré. «¿Qué quieres decir?» «Trabajó para esta familia durante años, antes de que tú conocieras a Evaristo». «¿Lo sabías?» Negué con la cabeza, sintiendo que otra pieza del rompecabezas se revelaba. Limpiaba los restaurantes todas las madrugadas. Yo trabajaba aquí en la casa, pero a veces iba temprano a ayudar en el restaurante principal, y ahí la conocí. Tu mamá era diferente a las demás empleadas. Tenía dignidad. Nunca se quejaba, nunca pedía favores, pero tampoco se dejaba humillar. ¿Por qué nunca me lo dijo? Lupita se encogió de hombros. Tal vez porque no quería que lo supieras. Tal vez porque quería que tu decisión de casarte con Evaristo fuera completamente tuya, sin la influencia de saber que ya había una conexión con la familia. ¿Alguna vez te habló de propiedades? ¿De edificios? Los ojos de Lupita se iluminaron con algo que parecía conocimiento. Tu mamá era muy reservada sobre su vida personal, pero una vez, hace muchos años, me dijo algo que nunca olvidé. Dijo: «Lupita, la gente nos ve limpiar sus pisos y piensan que eso es todo lo que somos, pero no saben lo que hacemos con el dinero que ganamos, los planes que hacemos, los sueños que construimos en silencio». Me quedé en silencio, sintiendo lágrimas quemando detrás de mis ojos. Ella te amaba mucho, mijita. Y creo que todo lo que hizo, lo hizo pensando en ti. Esa noche, Evaristo llegó más tarde que nunca. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuché su auto en el camino de entrada. Yo estaba despierta, sentada en la cama con la carta del notario en las manos, releyéndola a la luz de la lámpara de noche. Cuando entró a la habitación, olía a alcohol y perfume. Se detuvo al verme despierta. «¿Qué haces levantada?», preguntó con voz pastosa. No podía dormir. «Pues apaga la luz. Algunos tenemos que trabajar mañana». «¿En qué trabajas exactamente, Evaristo?». La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Era atrevida, confrontativa, completamente fuera de carácter para la Margarita que él conocía. Se quedó inmóvil, mirándome con sorpresa. «¿Qué? Llegas todas las noches oliendo a perfume y alcohol. Te vas temprano en la mañana y regresas tarde en la noche. ¿Qué haces exactamente en esas horas? ¿Ahora me vas a interrogar?». Su voz subió de volumen. «Después de todo lo que he hecho por ti, te di un techo, comida, una vida que nunca habría podido tener», terminé por él. «Sí, ya lo sé. Me lo has dicho 1000 veces en estos 18 años. Entonces actúa agradecida en lugar de...». Se detuvo, mirándome con algo cercano a la sorpresa. «¿Qué te pasa? Estás actuando raro». «Nada me pasa. Mientes. Hay algo diferente en ti». Guardé la carta bajo la almohada antes de que pudiera verla. «Estoy cansada, Evaristo. Solo eso, cansada». Él se cambió de ropa en silencio y se metió a la cama, dándome la espalda como siempre. En minutos estaba roncando, el sueño profundo de alguien sin preocupaciones reales. Yo permanecí despierta, mirando el techo, sintiendo que algo en mi interior se estaba transformando. Era como si hubiera pasado 18 años en hibernación y finalmente estuviera despertando. Los días previos a la cena navideña adquirieron una cualidad surrealista. Por fuera, yo seguía siendo la misma Margarita sumisa, la esposa invisible que hacía todo lo que le ordenaban. Pero por dentro, cada instrucción, cada humillación, cada comentario despectivo se acumulaba como combustible para un fuego que apenas comenzaba a arder. «El mole está demasiado oscuro», criticó doña Remedios, hundiendo su dedo en la cazuela que había estado preparando durante 5 horas. «¿Acaso no sabes hacer nada bien después de todos estos años?». «Tiene razón, doña Remedios», respondí, pero por primera vez en mi vida no sentí la punzada familiar de vergüenza. «Lo corregiré». Ella me estudió con sus ojos entrecerrados. «Hay algo raro en ti estos días. No sé qué es, pero no me gusta. Solo estoy tratando de hacer las cosas bien para la cena», mentí suavemente. Durante esos días, llamé al notario desde el teléfono público cerca del mercado, cuando salí con la excusa de comprar especias frescas para la cena.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía a través de la línea telefónica. Licenciado Mercado, habla Margarita Flores. Señora Flores. Su voz sonaba cálida, profesional. Me da gusto escucharla. ¿Recibió mi carta? Sí, yo necesito saber si esto es real. Mi madre realmente... ¿3 edificios? Completamente real. Los edificios están a su nombre ahora, libres de cualquier gravamen. También hay una cuenta bancaria que ha estado acumulando los ingresos de las rentas durante los últimos 5 años. Según las instrucciones de su madre, el dinero no podía ser liberado hasta que usted reclamara la herencia. ¿Cuánto dinero? Preferiría discutir los detalles en persona. ¿Cuándo puede venir a la Ciudad de México? Pronto, prometí, aunque no sabía cómo. No tenía dinero para el viaje, no tenía libertad para simplemente irme, pero encontraría la manera. Esa noche, mientras todos cenaban, me excusé diciendo que me dolía la cabeza. Subí a nuestra habitación y busqué en los cajones de Evaristo. Después de 20 minutos, encontré lo que buscaba: un sobre con dinero en efectivo. Evaristo siempre guardaba efectivo para emergencias, aunque nunca me había permitido acceso a él. Tomé 3,000 pesos, suficiente para un boleto de autobús y tal vez un hotel modesto. Sabía que era técnicamente robar, pero razoné que después de 18 años de trabajo no remunerado en esa casa, me lo había ganado. Guardé el dinero en el fondo de mi maleta, debajo de la ropa interior que nadie más tocaría. Los preparativos para la cena navideña se intensificaron. Hortensia y Beatriz habían llegado con sus familias. La mansión estaba llena de ruido, de niños corriendo, de conversaciones sobre política y negocios de las que yo siempre estaba excluida. Margarita, los niños necesitan sus almuerzos, me ordenó Hortensia, como si yo fuera la nana. Y asegúrate de que sea algo nutritivo, no las porquerías que probablemente comías tú de niña. Por supuesto, Hortensia. Preparé sándwiches de jamón y queso, corté frutas en formas divertidas, serví jugos frescos. Los niños comieron agradecidos, sin saber que la mujer que les servía estaba contando las horas hasta su liberación. Beatriz me encontró en la cocina esa tarde. Estaba molesta porque su vestido para la cena necesitaba ser planchado y las empleadas estaban ocupadas con otras tareas. «Supongo que tendrás que hacerlo tú», me dijo, entregándome el vestido como si fuera un trapo sucio. «Y ten cuidado, es un diseñador español. Cuesta más de lo que tú ganarías en un año si todavía fueras mesera». Tomé el vestido sin decir nada. Subí al cuarto de plancha, mi santuario secreto, y mientras planchaba cada pliegue perfectamente, imaginé la expresión en su rostro cuando descubriera la verdad sobre mi herencia. La noche antes de la cena, Doña Remedios reunió a toda la familia en la sala. Estaba especialmente emocionada porque había confirmado la asistencia del gobernador. «Esta cena será un testimonio del prestigio de nuestra familia», anunció, como si fuera una general dando órdenes a sus tropas. «Todos deben comportarse a la altura de nuestro nombre. Eso te incluye especialmente a ti, Margarita». «Sí, doña Remedios. Y por favor», continuó, mirándome con esos ojos fríos, «cuando lleguen los invitados importantes, mantente en la cocina. No queremos confusiones sobre tu rol en esta familia». Evaristo, sentado en su sillón favorito con un whisky en la mano, no dijo nada en mi defensa. Nunca lo hacía. Esa noche me quedé despierta hasta tarde. Saqué la carta de mi madre que Lupita me había dado y la releí. «Hija, nunca te lo dije porque quería que tu matrimonio fuera por amor, no por dinero. Pero si algún día necesitas recordar quién eres, recuerda que eres hija de Josefina Flores. Y las flores nunca se marchitan, solo cambian de jardín». Mis dedos trazaron las palabras escritas por la mano de mi madre. Podía imaginarla escribiendo esto, sabiendo que estaba enferma, sabiendo que pronto me dejaría, pero asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para ser libre cuando llegara el momento correcto. «Gracias, mamá», susurré en la oscuridad. «Entiendo ahora. Finalmente entiendo». El día de la cena navideña amaneció frío y despejado. Me levanté a las 4 de la mañana, como siempre, pero esta vez fue diferente. Mientras preparaba el café de Doña Remedios, mientras verificaba que cada detalle estuviera perfecto,
Sabía en lo profundo de mi ser que esta sería la última vez. La casa olía a pino de los árboles navideños que decoraban cada sala, a canela de las velas aromáticas que doña Remedios insistía en encender, y al chocolate del mole que había estado cocinando durante 2 días. Las empleadas extras que doña Remedios había contratado para la ocasión llegaron temprano. Yo coordinaba todo con una eficiencia que había perfeccionado durante 18 años. La mesa del comedor principal estaba puesta para 22 personas, con la vajilla de porcelana francesa, la cristalería de Bohemia, los cubiertos de plata maciza que yo misma había pulido hasta que brillaban. «Perfecto», murmuró doña Remedios cuando inspeccionó todo a las 3 de la tarde. «Por una vez, has hecho algo correctamente». No respondí, solo sonreí levemente. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. El gobernador y su esposa fueron los primeros, seguidos por empresarios importantes, amigos de la familia, personas cuya riqueza y poder llenaban la habitación como un perfume pesado. Yo me mantuve en segundo plano, como siempre, supervisando que la comida fluyera sin problemas, que las copas se mantuvieran llenas, que cada detalle fuera impecable. Llevaba un vestido negro simple que doña Remedios me había sugerido usar. «No queremos que destaques», había dicho. «Recuerda tu lugar». Pero esa noche, ese vestido negro se sentía diferente. No como un uniforme de servicio, sino como preparación para un funeral. El funeral de la vieja Margarita. La cena transcurrió como todas las cenas de los Santibáñez. Conversaciones sobre negocios, política, viajes a Europa, inversiones en bienes raíces. Yo era invisible, sirviendo y retirando platos, rellenando copas, existiendo solo como un par de manos eficientes. Fue durante el postre cuando todo comenzó a desmoronarse. Evaristo, que había estado bebiendo tequila desde antes de que llegaran los invitados, se puso de pie con su copa en alto. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos brillantes, con el tipo de falsa camaradería que el alcohol produce. «Quiero hacer un brindis», anunció, y todos se callaron para escucharlo. Por mi madre, por supuesto, por organizar esta maravillosa velada. Pero también quiero contarles una historia. Mi estómago se apretó. Conocía ese tono. Nada bueno vendría de esto. Hace 18 años, continuó, tambaleándose ligeramente, yo era un joven idealista y me enamoré de una chica, una mesera, pobre, sin educación, sin nada realmente, pero era bonita, y yo pensé que podía salvarla. Algunas risas incómodas resonaron alrededor de la mesa. Yo estaba de pie junto a la pared, sosteniendo una bandeja vacía, sintiendo que todas las miradas se volvían hacia mí. Contra el consejo de mi familia, Evaristo levantó su copa hacia doña Remedios. Me casé con ella. Le di todo. Una casa hermosa, ropa decente, una vida que nunca habría podido imaginar cuando servía platos en nuestro restaurante. El gobernador tosió incómodo. Su esposa miró su plato con intensidad súbita. Y durante todos estos años, Evaristo se volvió hacia mí, sus ojos enfocándose con dificultad. He tratado de convertirla en una Santibáñez, de enseñarle modales, cultura, cómo comportarse en sociedad. Pero ¿saben qué es lo gracioso? Nadie respondió. El silencio era tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. No se puede pulir una piedra común y convertirla en diamante. No importa cuánto lo intentes. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Algunos invitados miraban sus platos. Otros intercambiaban miradas incómodas. Hortensia y Beatriz sonreían ligeramente, disfrutando del espectáculo. Aunque a veces me pregunto, continuó Evaristo, con esa crueldad casual que solo el alcohol revela completamente, si no habría sido mejor dejarla donde estaba. Al menos ahí era buena en lo que hacía. Más risas nerviosas. El rostro me ardía, pero mis manos no temblaban. Permanecí completamente quieta, como había aprendido a hacer durante años de humillaciones. Entonces, doña Remedios se puso de pie. El silencio se volvió absoluto. Ella era la matriarca, la que controlaba todo, la que siempre tenía la última palabra. Doña Remedios levantó su copa de vino tinto, sosteniéndola con esa elegancia que había perfeccionado durante décadas de práctica.
Sus anillos de diamantes brillaban bajo la luz de los candelabros. Tenía 73 años, pero se mantenía erguida, poderosa, una reina en su propio reino. «Mi hijo tiene razón», dijo con esa voz que podía cortar el acero. «Ha sido un experimento interesante estos 18 años». Algunos invitados comenzaron a moverse incómodos en sus sillas. El gobernador miró a su esposa con expresión de querer irse. «Pero creo que es momento de ser honestos», continuó doña Remedios, mirándome directamente. «Margarita, has sido una carga para esta familia desde el día en que Evaristo te trajo a esta casa. Una inversión que nunca dio frutos». Mi respiración se volvió superficial. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. «No tienes la educación para estar en nuestro círculo social. No tienes la elegancia. No tienes el linaje». Francamente, se detuvo, dejando que sus palabras tuvieran el máximo efecto. «Creo que todos aquí coincidiríamos en que tu muerte sería el mejor regalo que podrías darle a esta familia». El silencio que siguió fue absoluto, total, ensordecedor. Incluso las velas parecieron dejar de parpadear. Los invitados se quedaron paralizados, algunos con las copas a medio camino hacia sus labios, otros con los tenedores suspendidos en el aire. Miré alrededor de la mesa. Vi rostros incómodos, algunos horrorizados por lo que acababan de presenciar, pero ninguno dispuesto a defenderme. El gobernador miraba su plato. Su esposa jugueteaba con su collar de perlas. Los amigos íntimos de la familia, personas que me habían visto durante años, simplemente desviaban la mirada. Hortensia y Beatriz sonreían abiertamente ahora. Evaristo bajó la vista a su copa de tequila, incapaz de mirarme a los ojos. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie sugirió que quizás doña Remedios había ido demasiado lejos. Y en ese momento de silencio absoluto, algo dentro de mí se quebró. Pero no se quebró como esperaban. No me derrumbé en lágrimas. No salí corriendo de la habitación avergonzada. No me disculpé por existir, como había hecho tantas veces antes. En cambio, sentí como las cadenas invisibles que me habían atado durante 18 años se rompían una por una. La vergüenza que había cargado, el sentimiento de no ser suficiente, la creencia de que debía gratitud eterna a los Santibáñez por rescatarme de mi vida anterior. Todo eso se desintegró en un instante de claridad cristalina. Me quité el delantal lentamente, sintiendo la carta del notario en el bolsillo de mi vestido negro como un talismán de poder. El olor del mole que había cocinado durante horas, el aroma de las chalupas perfectas, los romeritos que eran la especialidad de la familia, todo se mezcló con el olor de mi propia liberación. Doblé el delantal cuidadosamente y lo dejé sobre mi silla vacía. El silencio continuaba. Todos me observaban ahora, confundidos por mi calma. «Tienen razón», dije, y mi voz sonó firme, clara, casi ajena a mí misma. No temblaba, no sonaba derrotada, sonaba libre. «Es hora de que Margarita Flores muera». Los rostros alrededor de la mesa mostraron confusión. Algunos, incluyendo a doña Remedios, sonrieron levemente, pensando que finalmente me estaba rindiendo, que aceptaba mi insignificancia y me iría en silencio. No podían estar más equivocados. Caminé hacia la puerta del comedor con pasos medidos. Podía sentir todas las miradas siguiéndome, las preguntas colgando en el aire como nubes de tormenta. Pero no me detuve a explicar. No les debía explicaciones. En el pasillo, Lupita estaba de pie junto a la entrada de la cocina. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero también con algo más, orgullo. «Ve, mijita», susurró. «Ya es hora». Subí las escaleras hacia la habitación que había compartido con Evaristo durante 18 años. Cada escalón se sentía más ligero que el anterior, como si el peso de años de humillación se fuera desprendiendo con cada paso. En la habitación saqué la maleta pequeña que había escondido debajo de la cama. La había empacado días atrás, en secreto, durante las horas en que todos dormían. Contenía solo lo que era verdaderamente mío: algunas fotos de mi madre, la ropa que había comprado con mi propio dinero antes de casarme, la carta del notario y la nota final de mamá. No llevé ninguna de las joyas que Evaristo me había regalado a lo largo de los años.
No llevé la ropa cara que doña Remedios había insistido en comprarme para que no avergonzaras a la familia en público. No llevé nada que pudiera reclamar como suyo. Mientras cerraba la maleta, escuché pasos apresurados en las escaleras. Era Evaristo, con el rostro enrojecido por el alcohol y la confusión. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, entrando a la habitación sin aliento. «¿A dónde crees que vas?». «Me voy, Evaristo». «¿Te vas? ¿A dónde? No tienes dinero, no tienes familia. No tienes nada sin nosotros». Lo miré realmente por primera vez en años. Vi al hombre débil detrás de la fachada de confianza. Vi a alguien que nunca me había amado, solo me había usado para sentirse superior. «Tengo más de lo que crees», respondí simplemente. «Margarita, estás siendo ridícula. Mi madre no habló en serio, solo estaba... Ya sabes cómo es. Ven, baja, discúlpate con los invitados por el drama y...» ¿Disculparme yo? Las palabras salieron con una risa incrédula. ¿Después de que tu madre sugirió que mi muerte sería un regalo? ¿Después de que tú me describiste como una inversión fallida? ¿Quieres que me disculpe? Estás sacando las cosas de proporción. Todos hemos bebido un poco de más. Mañana todo se verá diferente. Tienes razón. Mañana todo se verá diferente, porque yo no estaré aquí. Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta. Evaristo intentó bloquearme el paso. «No puedes irte, eres mi esposa. Esta es tu casa». «Esta nunca fue mi casa, Evaristo. Fue mi prisión. Y tú nunca fuiste mi esposo. Fuiste mi carcelero». Sus ojos se abrieron con sorpresa. Durante 18 años nunca me había escuchado hablar así. «Estás histérica. Cuando te calmes...». «Estoy más calmada de lo que he estado en años», lo interrumpí. «Por favor, apártate». Algo en mi tono debió convencerlo porque se hizo a un lado. Bajé las escaleras por última vez. En el comedor, algunos invitados ya se habían ido, escandalizados o incómodos. Los que quedaban miraban con curiosidad mientras yo cruzaba el pasillo con mi maleta. Doña Remedios apareció en la entrada del comedor, con los brazos cruzados. «Si sales por esa puerta», dijo con voz fría, «no vuelvas. No habrá reconciliación. No habrá perdón». «No quiero ni reconciliación ni perdón», respondí, mirándola a los ojos sin bajar la mirada. «Solo quiero mi libertad». «¿Libertad?», se burló. «¿Para qué? ¿Para volver a lavar platos? ¿Para vivir en la miseria de la que te rescatamos?». «Mi madre limpiaba pisos», dije claramente, asegurándome de que todos los que quedaban pudieran escucharme. «Y nunca dejó que eso definiera quién era. Yo cometí el error de dejar que ustedes me definieran. Pero eso termina hoy». Caminé hacia la puerta principal. Lupita apareció de la cocina con un sobre en las manos. «Tu mamá me lo dio hace 5 años», dijo con voz temblorosa. «Me dijo que te lo diera cuando estuvieras lista. Creo que ese momento es hoy». Tomé el sobre, sabiendo exactamente qué contenía. Lo había leído docenas de veces en secreto. Pero abrirlo frente a Lupita, frente a los restos de mi vida antigua, se sintió como un ritual de despedida. Dentro estaba la nota con la letra temblorosa de mi madre. «Hija, nunca te lo dije porque quería que tu matrimonio fuera por amor, no por dinero. Pero si algún día necesitas recordar quién eres, recuerda que eres hija de Josefina Flores, y las flores nunca se marchitan, solo cambian de jardín». Doblé la nota cuidadosamente y la guardé junto con la carta del notario. Abracé a Lupita. «Gracias», le susurré, «por cuidar de mi madre, por cuidar de mí. Ve con Dios, mijita, y no mires atrás». Salí de la mansión Santibáñez en la noche fría de diciembre. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido final que resonó en mis huesos. El aire olía a pino y a libertad. Las luces de Cholula brillaban en la distancia, y más allá sabía que la Ciudad de México me esperaba con secretos que estaba lista para descubrir. Caminé por el camino de entrada sin mirar atrás, sintiendo que con cada paso me alejaba de 18 años de pequeñas muertes diarias y me acercaba a una resurrección que mi madre había planeado cuidadosamente. El peso de 18 años de humillación se sentía liviano comparado con el peso de la carta en mi bolsillo y la promesa de una vida que era completamente mía. Pero lo que yo no sabía era que esta decisión no solo cambiaría mi vida. Lo que estaba por descubrir sobre mi madre,
sobre los edificios y sobre quién había estado realmente financiando el rescate de aquella pobre mesera, iba a sacudir los cimientos mismos de la familia Santibáñez, de maneras que ninguno de nosotros podía imaginar. Tomé un taxi en la carretera principal. El conductor, un hombre de unos 50 años con cara amable, me miró por el espejo retrovisor mientras yo subía con mi pequeña maleta. ¿Al centro de Puebla?, preguntó. Sí, por favor. ¿A algún hotel cerca del Zócalo? ¿Está bien, señora? Parece que ha estado llorando. Me toqué las mejillas y me sorprendió encontrarlas húmedas. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Estoy bien, respondí, y por primera vez en años era completamente verdad. Mejor que nunca, de hecho. Estas son lágrimas de alivio. Ah, dijo con comprensión. Esas son las mejores lágrimas. Me hospedé en el Hotel Colonial, un edificio antiguo con habitaciones sencillas pero limpias a una cuadra del Zócalo. Costaba 450 pesos la noche, una fracción de lo que probablemente costaba mantener mi habitación en la mansión Santibáñez por un día. La habitación era pequeña, con una cama individual, un armario viejo, una televisión antigua y un baño minúsculo. Las paredes eran de un color crema descolorido, y el aire olía vagamente a humedad y lavanda. No había lujos, no había pisos de talavera brillante, no había jardines que olían a azahares. Era perfecta. Me senté en la cama y finalmente dejé que todo saliera. Lloré durante lo que parecieron horas, lágrimas de dolor por los años perdidos, de rabia por las humillaciones soportadas, de alivio por finalmente haber escapado, de miedo por el futuro incierto, de gratitud hacia mi madre por haberme dado una salida. Cuando finalmente me detuve, eran casi las 2 de la mañana. Saqué la carta del notario y la leí de nuevo con ojos más claros. Licenciado Abundio Mercado, notario público, número 47, Ciudad de México. Había una dirección y un número de teléfono. Decidí que a primera hora de la mañana lo llamaría para programar una cita. Mi teléfono celular, que había mantenido apagado desde que salí de la mansión, comenzó a vibrar frenéticamente cuando lo encendí para poner la alarma. 53 llamadas perdidas, 27 mensajes de texto, todos de números que conocía. Evaristo, Doña Remedios, Hortensia, Beatriz. Leí algunos de los mensajes. Evaristo: Margarita, vuelve a casa. Podemos hablar de esto como adultos. Doña Remedios: tu comportamiento de esta noche fue inaceptable. Espero una disculpa formal. Hortensia: no puedo creer que hayas montado semejante escena frente al gobernador. Avergonzaste a toda la familia. Beatriz: siempre supimos que no tenías clase. Esta noche lo confirmaste. Y más tarde, cuando no respondía a ninguno, Evaristo: ¿dónde estás? Estoy preocupado. Y luego, horas después: esto es ridículo, estás actuando como una niña. Y finalmente: bien, si quieres irte, vete, pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que no puedes sobrevivir sin nosotros. Borré todos los mensajes sin responder ninguno. Apagué el teléfono de nuevo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. No me desperté a las 5 para preparar café. No soñé con tareas pendientes o con críticas que vendría. Dormí como un bebé, envuelta en sábanas que olían a detergente barato y libertad. Me desperté a las 9 de la mañana, sintiéndome más descansada de lo que había estado en décadas. Bajé a desayunar al pequeño restaurante del hotel. Café con leche, pan dulce y fruta. Simple, económico, delicioso. Desde un teléfono público en el lobby del hotel, llamé al despacho del licenciado Mercado. Notaría Pública número 47, buenos días, respondió una voz femenina profesional. Buenos días. Habla Margarita Flores. Necesito programar una cita con el licenciado Mercado lo antes posible. ¿Margarita Flores? Un momento, por favor. Hubo una pausa, el sonido de papeles moviéndose, y luego la voz regresó, notablemente más cálida. Señora Flores, el licenciado ha estado esperando su llamada. ¿Puede venir mañana a las 11 de la mañana? Sí, ahí estaré. Excelente. Necesitará traer identificación oficial y su acta de nacimiento si es posible. Colgué y me dirigí a la terminal de autobuses. El próximo autobús a la Ciudad de México salía en 2 horas. Compré un boleto de primera clase por 320 pesos
y me senté a esperar, observando a las personas que iban y venían, familias con niños bulliciosos, hombres de negocios con portafolios, mujeres mayores con bolsas de mandado, jóvenes con mochilas de viaje. Era parte del mundo normal de nuevo. No la esposa de un Santibáñez, protegida y aislada en su mansión. Solo Margarita Flores, una mujer de 42 años, comenzando de nuevo. El viaje a la Ciudad de México duró 4 horas. Me senté junto a la ventana y observé cómo el paisaje cambiaba de las colinas de Puebla a las montañas que rodeaban el Valle de México. Pensé en mi madre, en cómo había hecho este viaje incontables veces para trabajar, para pagar los edificios que ahora eran míos. Cuántos sacrificios había hecho en silencio. Cuántas horas había trabajado mientras yo dormía, sin saber que estaba construyendo mi salvación. Llegamos a la terminal del Tapo, alrededor de las 4 de la tarde. La Ciudad de México me recibió con su caos característico. El ruido de miles de autos, el olor de comida callejera, la energía frenética de millones de personas moviéndose en todas direcciones. Me hospedé en un hotel pequeño en la Colonia Condesa, no muy lejos de la Roma donde estaban los edificios de mi madre. La habitación era similar a la de Puebla, simple, limpia, honesta en su falta de pretensiones. Esa noche caminé por las calles de la colonia, observando los restaurantes iluminados, las parejas jóvenes paseando de la mano, los árboles grandes que bordeaban las avenidas. Me sentí invisible de una manera completamente nueva. No la invisibilidad de ser ignorada, sino la libertad de ser solo una más entre millones, sin apellido que cargar, sin expectativas que cumplir. Cené tacos de carnitas en un puesto callejero. Costaron 45 pesos y fueron los más deliciosos que había probado en años. En la mansión Santibáñez, la comida era elaborada, cara, preparada por chefs. Pero nunca sabía así, simple, auténtica, real. Al día siguiente, me desperté temprano a pesar de no tener obligaciones. Los años de levantarse a las 5 habían dejado su marca. Me arreglé cuidadosamente con la ropa más formal que había traído. Un vestido azul marino que había comprado en secreto semanas atrás, anticipando este momento. La notaría estaba en un edificio antiguo en el centro histórico. Las oficinas del licenciado Mercado estaban en el 3er piso, subiendo por unas escaleras de mármol gastado que probablemente habían sido hermosas hace un siglo. La secretaria me hizo pasar inmediatamente. El licenciado Abundio Mercado era un hombre de unos 65 años, con anteojos gruesos que magnificaban sus ojos amables y una sonrisa que me recordó vagamente a mi madre. Su oficina olía a libros viejos, café recién hecho y a ese aroma particular de papel legal antiguo. «Señora Santibáñez», comenzó, levantándose de su escritorio para saludarme. «Flores», lo corregí suavemente pero con firmeza. «Margarita Flores». Él asintió con aprobación evidente. «Señora Flores, entonces, por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar». Se acomodó en su silla de cuero gastado y abrió una carpeta gruesa llena de documentos. «Antes de entrar en los detalles legales», dijo, quitándose los anteojos para limpiarlos, «quiero que sepa que su madre fue una mujer extraordinaria. ¿Sabía usted que trabajó para mi familia durante más de 30 años?» Negué con la cabeza, sintiendo que cada revelación era una pieza de un rompecabezas que nunca supe que existía. «Ella no solo limpiaba nuestra casa», continuó, poniéndose los anteojos de nuevo. «Era prácticamente parte de la familia. Cuidó a mi padre durante su enfermedad final, organizaba la casa con una eficiencia que ninguna otra empleada había logrado y se ganó el respeto profundo de todos nosotros. Sacó una fotografía vieja del archivo y la deslizó hacia mí. Era de mi madre, mucho más joven, de pie junto a un hombre mayor distinguido en lo que parecía ser una biblioteca elegante. Ambos sonreían. Ese es mi padre, don Ricardo Mercado. Él apreciaba profundamente a su madre. Decía que Josefina tenía una dignidad natural que muchas personas con fortunas nunca logran tener. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Cuando mi padre decidió vender algunas de sus propiedades hace 23 años, el licenciado continuó, sacando más documentos. Le ofreció a su madre la oportunidad de comprar 3 de sus edificios en la Roma. Le dio un precio significativamente reducido del valor de mercado
y le permitió pagar en mensualidades que ella podía manejar con su salario. Deslizó los contratos originales hacia mí. Podía ver la firma de mi madre, firme y clara, en la parte inferior de cada página. Durante 15 años, dijo con voz llena de admiración. Su madre trabajó incansablemente, trabajaba en nuestra casa durante el día y por las noches limpiaba restaurantes y oficinas. Ahorraba cada peso posible. Nunca faltó a un solo pago mensual, ni uno solo en 15 años. ¿15 años? Repetí, mi voz apenas un susurro. Liquidó los 3 edificios un año antes de su fallecimiento, y durante todo ese tiempo nunca le dijo a nadie. Cuando le pregunté por qué mantenía tanto secreto, me dijo: «Quiero que mi hija encuentre su propio camino primero. No quiero que sus decisiones estén basadas en lo que yo tengo o no tengo. Quiero que elija por amor, no por conveniencia». Las lágrimas caían libremente ahora. Mi madre había trabajado el doble, había sacrificado todo, había planeado mi libertad mientras yo vivía completamente ajena a su esfuerzo. «Hay más», dijo el licenciado, sacando estados de cuenta. «Los 3 edificios están completamente rentados. Su madre estableció un sistema de administración muy eficiente antes de fallecer. Aquí están los estados de cuenta de los últimos 5 años. Los ingresos mensuales promedian alrededor de 185,000 pesos. Casi me caigo de la silla. 185,000 pesos. ¿Al mes? Exactamente. Y su madre dejó instrucciones muy específicas. Estableció un fideicomiso que ha estado administrando estos ingresos durante los últimos 5 años desde su fallecimiento. Nada podía ser retirado hasta que usted viniera personalmente a reclamar su herencia. Todo el dinero, menos los gastos de mantenimiento y administración, ha estado acumulándose en una cuenta a su nombre. Con los intereses, señora Flores, usted tiene en este momento aproximadamente 11.5 millones de pesos disponibles. El mundo giró a mi alrededor. 11,5 millones de pesos. Mientras yo lavaba pisos en la mansión Santibáñez y soportaba humillaciones por ser la pobre mesera, casi 12 millones de pesos esperaban con mi nombre. No puedo respirar, dije, llevándome la mano al pecho. El licenciado se levantó rápidamente y me sirvió un vaso de agua de una jarra en su escritorio. «Tómese su tiempo, señora Flores. Sé que es mucho para procesar». Bebí el agua lentamente, tratando de calmar mi respiración. «¿Hay algo más?», dijo cuando me vio más calmada. Su expresión se volvió más seria. «Su madre también dejó una carta para usted. Me pidió que se la entregara personalmente cuando viniera a reclamar su herencia. Dijo que era muy importante que la leyera antes de firmar cualquier documento. Me entregó un sobre grueso, sellado con cera roja. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de mi madre. «¿Puedo leerla ahora?», pregunté. «Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Estaré en la oficina de al lado si me necesita». El licenciado salió discretamente, cerrando la puerta detrás de él. Con manos temblorosas, rompí el sello de cera y saqué varias páginas escritas a mano. La letra de mi madre, más firme que en su última nota, llenaba cada hoja. «Mi querida Margarita», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que finalmente has decidido reclamar lo que es tuyo. Espero que este momento haya llegado porque estás lista, no porque estés desesperada, aunque sospecho que puede ser un poco de ambas. Hay tantas cosas que nunca te dije, hija, tantos secretos que guardé porque pensé que era lo mejor. Ahora que ya no estoy ahí para explicártelo en persona, estas palabras tendrán que ser suficientes. Cuando te casaste con Evaristo Santibáñez, vi la luz en tus ojos. Estabas enamorada, o al menos creías estarlo. Eras tan joven, tan llena de esperanza. No quise apagar esa luz con la verdad de lo que yo había construido. Quería que tu matrimonio fuera auténtico, basado en amor y no en la seguridad económica que yo podía ofrecerte. Pero, hija mía, también sabía quiénes eran los Santibáñez. Trabajé en sus restaurantes durante años antes de que tú empezaras ahí. Limpié sus pisos, sus cocinas, sus baños. Vi cómo trataban a la gente de servicio. Vi la crueldad casual de doña Remedios, la debilidad de Evaristo,
la arrogancia de toda esa familia que se creía superior por haber nacido con dinero que ellos mismos no ganaron. Cuando te contrataron como mesera, mi corazón se encogió. Sabía que eras hermosa, que eras trabajadora, que eras exactamente el tipo de mujer que un hombre como Evaristo vería como una conquista. Y cuando me dijiste que estaban saliendo, que te había propuesto matrimonio, quise gritarte que no lo hicieras, pero eras adulta. Tenías que tomar tus propias decisiones. Y yo sabía que si te revelaba lo que tenía, nunca sabrías si tu decisión era por amor o por dinero. Así que guardé silencio y trabajé el doble. Durante 15 años, hija, trabajé 2 y a veces 3 turnos. Limpié casas durante el día, restaurantes por la noche, oficinas antes del amanecer. Cada peso que gané lo invertí en esos edificios. Cada sacrificio lo hice pensando en ti. No porque pensara que no podrías sobrevivir sin dinero, sino porque quería que tuvieras una opción. Quería que si algún día te despertaras y te dieras cuenta de que habías cometido un error, tuvieras los medios para corregirlo. Quería que nunca te sintieras atrapada por circunstancias económicas. Pero hay algo más que debes saber, algo que cambiará la forma en que ves tu matrimonio. ¿Recuerdas cuando te casaste y de repente pudimos pagar mis tratamientos médicos? Cuando todos esos doctores caros empezaron a verme. Evaristo te dijo que él estaba pagando todo, ¿verdad? Que era parte de su rescate de nuestra familia. Mintió. Yo pagué cada peso de esos tratamientos con el dinero de los edificios. Los había liquidado por completo un año antes de que te casaras. Tenía los medios. Pero cuando Evaristo se ofreció a ayudar, le seguí el juego. Le permití creer que él era el Salvador. Lo hice porque vi cómo lo mirabas, cómo necesitabas creer que tu matrimonio significaba algo. Durante todos estos años que estuviste casada, cada vez que Evaristo o su familia te recordaron cuánto te debían, estaban mintiendo. No pagaron mis doctores, no pagaron mi hospital, no pagaron mi funeral. Todo eso salió de los edificios que yo había trabajado durante 15 años para comprar. La irónica verdad, hija, es que mientras ellos te trataban como a una especie de sirvienta sin sueldo, tú eras económicamente más independiente que cualquiera de ellos. Los Santibáñez tienen dinero, sí, pero está todo atado a los negocios familiares. Tú tienes 3 edificios libres de deuda, produciendo ingresos pasivos cada mes. ¿Por qué te digo todo esto ahora? Porque necesitas entender algo fundamental. Nunca les debiste nada, nada. Cada humillación que soportaste, cada comentario despectivo, cada momento en que te hicieron sentir inferior, todo fue basado en una mentira. Las flores somos más fuertes de lo que el mundo cree. Tu abuela limpiaba casas, yo limpié casas, pero nunca fuimos solo eso. Fuimos mujeres con dignidad, con sueños, con la capacidad de construir imperios silenciosos mientras otros nos subestimaban. Los edificios son tuyos, hija. El dinero es tuyo. Pero lo que realmente te dejo es la lección. Nunca permitas que nadie te defina por lo que haces, sino por quién eres. Y tú, mi niña, eres extraordinaria. No permitas que los años que pasaste con los Santibáñez te hagan creer que eres menos de lo que eres. Fuiste suficiente desde el momento en que naciste. Su incapacidad de ver tu valor solo habla de sus propias limitaciones, no de las tuyas. Cuando te vi casarte con Evaristo, mi corazón se rompió un poco, pero también confié en que eventualmente verías lo que yo veía, que eras capaz de mucho más que ser la esposa de alguien, que podías construir tu propia vida, que podías brillar con luz propia. Si estás leyendo esta carta, significa que ese momento ha llegado. Usa el dinero sabiamente. Los edificios están bien administrados. El licenciado mercado puede ayudarte a continuar con el sistema que establecí. Pero más importante que el dinero, usa la libertad que te da para descubrir quién eres realmente cuando nadie te está definiendo. Sé que probablemente has perdido años en ese matrimonio. Sé que probablemente te sientes culpable por irte, que probablemente los Santibáñez te han hecho sentir que les debes gratitud eterna. No les debes nada. Vive, hija. Vive la vida que yo soñé para ti cuando te vi nacer. Vive con la libertad que yo trabajé para darte. Y cuando tengas dudas, recuerda, las flores nunca se marchitan.
Solo cambian de jardín. Con todo mi amor eterno, tu madre, Josefina Flores. Terminé de leer con lágrimas corriendo por mi rostro. La carta cayó sobre mi regazo mientras sollozaba, años de dolor y confusión finalmente encontrando liberación. Mi madre lo había sabido todo, lo había visto todo. Y en lugar de rescatarme inmediatamente, me había dado el espacio para tomar mis propias decisiones mientras construía silenciosamente mi salvación. Evaristo había mentido. Durante 18 años había presumido de pagar los tratamientos médicos de mi madre, de ser mi salvador, y todo había sido una mentira diseñada para controlarme, para hacerme sentir en deuda permanente. Había una nota al final, en letra diferente, que reconocí como la del licenciado Mercado. Señora Flores, puedo confirmar que todo lo que su madre escribió es verdad. Tengo los recibos de los pagos médicos, todos hechos directamente del fideicomiso de los edificios. El señor Evaristo Santibáñez nunca pagó ni un solo peso de los tratamientos de su madre. Si necesita estos documentos para procedimientos legales futuros, están a su disposición. Pasé 3 días en la Ciudad de México arreglando todos los papeles. El licenciado Mercado me presentó al administrador de los edificios, un hombre eficiente llamado Sergio que había trabajado con mi madre durante años. Me enseñó cada propiedad, me explicó los contratos de arrendamiento, me mostró cómo funcionaba todo. Los edificios eran hermosos, no tan ostentosos como la mansión Santibáñez, pero sólidos, bien mantenidos, con inquilinos de clase media que pagaban puntualmente. Uno tenía una cafetería en la planta baja, otro un pequeño teatro independiente, el tercero era completamente residencial. Su madre era muy estricta con el mantenimiento, me explicó Sergio mientras caminábamos por el segundo edificio. Decía que un edificio bien cuidado se cuida solo. Tenía razón. Los inquilinos son felices, casi no hay rotación. Los ingresos son estables. También abrí una cuenta bancaria a mi nombre, transferí el dinero del fideicomiso y contraté a un abogado especialista en derecho familiar. Se llamaba Sebastián Robles, tenía 35 años y venía altamente recomendado por el licenciado Mercado. Señora Flores, me dijo en nuestra primera reunión en su oficina moderna en Polanco, necesito que me cuente todo sobre su matrimonio. No se guarde nada. Los detalles importan. Le conté todo. Los 18 años de humillaciones, el trabajo no remunerado en la mansión, las mentiras sobre los tratamientos médicos de mi madre, la infidelidad evidente de Evaristo, la crueldad de doña Remedios. Sebastián tomaba notas meticulosamente en su laptop. Usted estuvo casada bajo el régimen de sociedad conyugal, explicó cuando terminé. Esto significa que técnicamente tiene derecho al 50% de todo lo que se adquirió durante el matrimonio. Sin embargo, sus propiedades heredadas son exclusivamente suyas. Ningún tribunal le dará a su esposo ni un peso de eso. No quiero nada de ellos, dije firmemente. Entiendo el sentimiento, pero legalmente tiene derecho a compensación por años de trabajo doméstico no remunerado. Los tribunales mexicanos están reconociendo cada vez más el valor económico del trabajo del hogar. ¿Y si Evaristo demanda por pensión alimenticia? Sebastián casi se rió. Con los ingresos que usted genera de sus propiedades y considerando que él tiene recursos propios de la familia, no hay ninguna base legal para tal demanda. De hecho, se inclinó hacia adelante. Usted podría demandar a él por pensión, dado que estuvo económicamente dependiente durante el matrimonio, aunque ahora sabemos que era dependencia fabricada. Pasamos horas discutiendo estrategia. Al final, decidimos que lo mejor era una separación limpia, divorcio rápido, división de bienes matrimoniales, que en realidad no eran muchos ya que todo estaba a nombre de la familia Santibáñez. Y nada más. ¿Está segura de que no quiere demandar por los años de trabajo no remunerado?, preguntó Sebastián. Podríamos argumentar fácilmente que tiene derecho a una compensación sustancial. No quiero nada que me ate a ellos ni un día más de lo necesario, respondí. Solo quiero estar libre. Entonces prepararé los documentos de divorcio. ¿Quiere que se los entregue yo o prefiere hacerlo en persona? Pensé en eso por un largo momento. Parte de mí quería nunca volver a ver a los Santibáñez. Pero otra parte, la parte que había estado escondida durante 18 años, quería verles las caras cuando descubrieran la verdad.
Yo los entregaré en persona, decidí finalmente. Una semana después de salir de la mansión Santibáñez, regresé a Puebla. Pero esta vez era diferente. Usaba un traje sastre que había comprado en una boutique cara en Polanco, zapatos de tacón que me hacían caminar con una confianza que nunca había sentido, y llevaba mi cabello arreglado profesionalmente por primera vez en mi vida. Contraté un chofer para que me llevara. No iba a llegar en taxi como una refugiada. Iba a llegar como la propietaria de 3 edificios en la Ciudad de México, como una mujer con casi 12 millones de pesos en el banco, como Margarita Flores. Era un martes por la tarde cuando toqué a la puerta de la mansión. Lupita abrió y casi se desmaya. «Señora Margarita, está tan... diferente». Le sonreí con genuino afecto. «Hola, Lupita. ¿Está la familia?» «Están todos en la sala. Están... bueno, mejor que lo vea usted misma. Han estado muy alterados desde que se fue». La seguí al interior. La mansión olía igual. A los azahares del jardín, al mole que probablemente alguien más estaba preparando ahora, a ese perfume caro que doña Remedios usaba. Pero el olor ya no me intimidaba. Entré a la sala donde doña Remedios, Hortensia, Beatriz y Evaristo estaban reunidos con lo que claramente era un abogado. Al verme, todos se quedaron paralizados. «Margarita». Evaristo fue el primero en hablar, levantándose torpemente de su silla. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y confusión. «Has vuelto. Sabía que volverías. Mira, sobre lo de la cena, mi madre no hablaba en serio». «Hablaba completamente en serio», interrumpió doña Remedios, pero su voz carecía de la firmeza usual. Había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Me preguntó si era porque sabían que me había ido en serio o porque el escándalo de la cena se había esparcido por todo Puebla. Saqué un sobre grande de mi bolso de diseñador y lo dejé sobre la mesa de centro. «He venido a entregarles la demanda de divorcio. Mi abogado estará en contacto para discutir los términos de la separación de bienes». «¿Divorcio?». Evaristo palideció visiblemente. «¿Separación de bienes? Margarita, tú no tienes nada. Todo lo que usas, lo que comes, hasta el aire que respiras, lo has tenido gracias a mi familia». Sonreí. Era una sonrisa nueva, que había practicado frente al espejo de mi hotel. Una sonrisa que no pedía permiso, que no buscaba aprobación. «Evaristo, durante 18 años creí esa mentira, pero resulta que yo sí tengo algo. Tengo 3 edificios en la colonia Roma de la Ciudad de México, totalmente pagados y rentados. Tengo ingresos mensuales que superan las ganancias de uno de sus restaurantes. Tengo casi 12 millones de pesos en el banco. Y tengo, sobre todo, mi dignidad de vuelta». El silencio que siguió fue absoluto. Hortensia se ahogó con su té. Beatriz dejó caer su taza, que se rompió en pedazos sobre el piso de Talavera. Doña Remedios se puso de un color que nunca había visto en ella, algo entre blanco pálido y rojo púrpura. El abogado que estaba con ellos, un hombre de unos 50 años con traje caro, se aclaró la garganta. «Señora», dijo, y su tono era condescendiente, «yo soy Ricardo Fernández, representante legal de la familia Santibáñez. Debo informarle que hemos investigado sobre su supuesta herencia y descubrimos algo muy interesante». «¿Así?», respondí cruzándome de brazos. «Verá, los edificios que usted menciona fueron efectivamente propiedad de Josefina Flores. Pero lo que usted no sabe es que el dinero inicial para comenzar a pagarlos provino de un préstamo». Mi corazón se aceleró por un momento. ¿Había algo que mi madre no me había dicho? «¿Un préstamo de quién?», pregunté, manteniendo mi voz firme. Ricardo sonrió con malicia. «De la familia Santibáñez, específicamente del padre de Evaristo, don Augusto Santibáñez. Su madre trabajó en nuestros restaurantes durante años y don Augusto, en un acto de generosidad, le prestó 300,000 pesos hace 23 años para el enganche inicial de esas propiedades. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, pero me mantuve firme. Doña Remedios se puso de pie, recuperando algo de su compostura habitual. Tenía una sonrisa triunfal ahora. «¿Ves, Margarita? Incluso tu patrimonio existe gracias a la caridad de los Santibáñez. Sin nosotros, tu madre nunca habría...». «Un momento». Una voz interrumpió desde la puerta. Todos nos volteamos.
Era el licenciado Mercado. No me había dado cuenta de que había llegado, pero Lupita debió haberlo hecho pasar. Venía con su maletín de cuero gastado y una expresión seria. «Licenciado», dije con alivio, «qué bueno que llegó». «Señora Flores», me saludó formalmente antes de volverse hacia el abogado de los Santibáñez. «Licenciado Fernández, me permite aclarar algunos hechos que convenientemente ha omitido». Sacó documentos de su maletín y los colocó sobre la mesa. «Es cierto que don Augusto Santibáñez le prestó dinero a la señora Josefina Flores hace 23 años, pero lo que su investigación aparentemente no reveló es que ese préstamo fue pagado en su totalidad, con intereses del 8% anual, hace 20 años. Tengo aquí el recibo firmado por el propio don Augusto, reconociendo el pago completo y liberando a la señora Flores de cualquier obligación». El rostro de Ricardo Fernández perdió color. «Además», continuó el licenciado Mercado, sacando más documentos, «tengo algo más interesante. ¿Saben por qué don Augusto le prestó ese dinero a Josefina?» Nadie respondió. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, porque ella le salvó el negocio. Hace 24 años, cuando los Santibáñez estaban a punto de perder toda su cadena de restaurantes por una demanda laboral fraudulenta, fue Josefina quien encontró evidencia crucial que desmintió las acusaciones. Tenía copias de registros que probaban que los supuestos empleados maltratados nunca habían trabajado para los Santibáñez. Sin su ayuda, esta familia habría perdido todo. Doña Remedios se dejó caer en su silla, su rostro una máscara de shock. Don Augusto era un hombre orgulloso. El licenciado continuó. Pero también era justo. El préstamo no fue caridad. Fue un pago parcial por una deuda que sabía que nunca podría saldar completamente. Y antes de fallecer hace 10 años, me confesó en privado que Josefina Flores era una de las mujeres más honorables que había conocido. Dijo que valía más que la mitad de la alta sociedad de Puebla Junta. Miró directamente a doña Remedios. También me dijo algo más. Me dijo que su esposa nunca debió tratar a Josefina con el desdén que mostró, y que temía que ese mismo desdén se extendiera a la hija de Josefina si alguna vez se casaba con su hijo. Lamentablemente, el licenciado suspiró. Tenía razón. Doña Remedios abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. «Hay un documento más», dijo el licenciado Mercado, sacando un sobre sellado. «Don Augusto me lo dio antes de morir, con instrucciones de abrirlo solo si alguna vez la señora Margarita Flores iniciaba procedimientos de divorcio contra su hijo». Rompió el sello y leyó en voz alta. «Si mi hijo Evaristo trata a la hija de Josefina con la misma falta de respeto que su madre mostró hacia Josefina misma, quiero que se sepa esto. Evaristo es el hijo más débil que tengo. No tiene el carácter para manejar los negocios familiares. No tiene la fortaleza para ser un buen esposo, y si Margarita tiene el coraje de dejarlo, la admiraré por ello y no la culparé. Que quede constancia de que cualquier intento de mi familia de perseguirla legalmente o difamarla socialmente será visto como una traición a mi memoria y a todo lo que Josefina hizo por nosotros». El silencio que siguió fue absoluto. Evaristo tenía lágrimas en los ojos. Mi padre sabía. Su padre sabía exactamente quién era usted, dijo el licenciado Mercado sin piedad, y sabía quién era su madre, y eligió proteger a la señora Flores desde la tumba. Me volví hacia doña Remedios, quien por primera vez en todos los años que la conocía, parecía genuinamente derrotada. «Usted dijo que mi muerte sería el mejor regalo para esta familia», le recordé. Tenía razón, pero no de la manera que pensaba. La Margarita que ustedes conocían, la que se dejaba humillar, la que vivía para complacerlos, esa Margarita sí necesitaba morir. Y murió aquella noche de Navidad. Caminé hacia la ventana, mirando los jardines que había cuidado durante tantos años. Pero de sus cenizas nació algo mejor. Una mujer que conoce su valor, que honra la memoria de su madre, que entiende que las flores nunca se marchitan, solo cambian de jardín. Me volví hacia Evaristo. «En cuanto al divorcio, mi abogado te contactará. No voy a pelear por los bienes matrimoniales. No quiero nada que me ate a esta familia un día más de lo necesario.
Pero tampoco voy a permitir que me difamen o me persigan. Los documentos del licenciado Mercado demuestran que mi madre, y por extensión yo, nunca les debimos nada. De hecho, es al revés. Hortensia finalmente encontró su voz. Esto es imposible. Tú eres nadie. Una ex mesera que tuvo suerte de que mi hermano... ¿Que tu hermano qué? La interrumpí. ¿Que me rescatara? Tu hermano no me rescató de nada. Me metió en una prisión de terciopelo donde pasé 18 años siendo tratada como empleada doméstica no remunerada. Mi madre me rescató. Ella construyó mi salvación en silencio mientras ustedes me despreciaban. Me dirigí hacia la puerta. Lupita estaba ahí, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una sonrisa en su rostro. «Lupita», le dije, «mi oferta sigue en pie. Tengo 3 edificios que administrar y podría usar a alguien de confianza. El sueldo es 3 veces lo que ganas aquí, con prestaciones completas y respeto garantizado». «Acepto», dijo sin dudar, quitándose el delantal de inmediato. Doña Remedios intentó protestar. «Lupita, has trabajado para esta familia durante 25 años. No puedes simplemente...» «Sí puedo», respondió Lupita con una firmeza que nunca le había escuchado. «Y lo hago. Renuncio en este momento». Salí de la mansión Santibáñez por última vez, con Lupita a mi lado y el licenciado Mercado siguiéndonos. El chofer nos esperaba afuera con el auto. Antes de subir, me volví una última vez hacia la mansión. Podía ver a doña Remedios observando desde la ventana de la sala, su figura rígida y derrotada. No sentí triunfo, no sentí venganza, solo sentí paz, la paz de finalmente ser libre. 3 meses después, estaba de pie en la sala de juntas de mi edificio principal en la colonia Roma. Frente a mí había 12 mujeres jóvenes, todas entre 18 y 25 años, todas trabajando en la industria de servicios, meseras, limpiadoras, niñeras, empleadas domésticas. «Bienvenidas a la primera clase de la Fundación Josefina Flores», les dije, mirando sus rostros llenos de esperanza y nerviosismo. «Esta fundación existe para darles a ustedes lo que mi madre me dio a mí: opciones, educación y la oportunidad de construir algo propio. La fundación ofrecía becas educativas, capacitación en oficios, micropréstamos para iniciar negocios y apoyo emocional. Todo financiado con los ingresos de mis edificios». Una de las jóvenes levantó la mano tímidamente. Se llamaba Rosa, tenía 19 años y trabajaba como mesera en un restaurante donde el dueño la trataba como si fuera invisible. «Señora Flores», dijo con voz temblorosa, «¿cree que alguien como yo pueda realmente lograrlo? Quiero decir, no tengo educación formal, no tengo dinero, no tengo...» «Eres una Flores ahora», le dije, usando las mismas palabras que le había dicho a la primera becaria. Tomé sus manos ásperas de trabajar, tan similares a las que yo había tenido. «Y las flores nunca se marchitan, solo cambian de jardín». Ella sonrió, y en esa sonrisa vi el futuro. Un jardín interminable de mujeres que se negaban a ser definidas por otros, que construían imperios silenciosos, que encontraban fuerza en la herencia de madres valientes que vinieron antes. Esa noche, en mi departamento en el 3er piso de mi edificio principal, me senté junto a la ventana con una taza de té. La Ciudad de México brillaba abajo, millones de luces titilando como estrellas caídas. En mi buró había una foto de mi madre, tomada cuando era joven, antes de que la vida la desgastara con trabajo y sacrificio. Sonreía en la foto, con esa dignidad que el licenciado Mercado había mencionado, esa fuerza silenciosa que había pasado a mí. «Lo logré, mamá», susurré a la foto. «Encontré mi camino, y ahora voy a ayudar a otras a encontrar el suyo». Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Sebastián, mi abogado. «Divorcio finalizado. Eres oficialmente libre». Sonreí y miré de nuevo por la ventana. A mis 42 años, mi vida verdadera apenas comenzaba. La historia de Margarita Santibáñez había terminado aquella noche de Navidad. Pero la historia de Margarita Flores, la mujer que su madre había criado en secreto para ser fuerte, la mujer que llevaba la herencia de generaciones de Flores que nunca se rindieron,
la mujer que entendió que la verdadera riqueza no está en las mansiones o en los apellidos, sino en conocer tu propio valor. Esa historia apenas comenzaba y prometía ser extraordinaria.